Yo, antes que todo, me formé como antropólogo y estudié con unos profes ya fuera de Colombia, en la universidad, que hacían una vaina que se llamaba antropología activista. Y lo que estos manes decían, bueno, eran como con Paulo Freire y Orlando Falsborda, más o menos como esa onda. Lo que decían era que en lugar de buscar siempre la distancia con los sujetos, ¿sí?, o lo que estábamos investigando, que uno aprendía mucho más de verdad metiéndose en los conflictos, ¿sí?, acercándose verdaderamente y tomando hasta parte de lo que estaba sucediendo. Y ya después que me di cuenta que no quería ser académico, vi como el documental como una alternativa, ¿no?, una herramienta un poco más democrática y que me permitía seguir investigando estos temas de injusticia social y al mismo tiempo denunciando y al mismo tiempo participando, ¿no? Entonces, lo que yo traté de hacer es aplicar esas mismas metodologías de la antropología activista, de la antropología participativa, al documental. Somos descendientes de hombres y mujeres libres que fueron esclavizados. Lo bueno de haber sido antropólogo es que uno entiende la importancia de la investigación y de trabajar como más en largo aliento, ¿no? Entonces mis proyectos nunca son proyectos rápidos, yo me demoro muchísimo. Agarra la cámara y ve a filmar, ¿no? Lo importante es que tengas la cámara, lo importante es filmar y capturar. Y yo siento que cuando uno hace eso quedan faltando muchas cosas y queda una visión muy incompleta y hasta cierto tipo superficial. Puede cometer uno muchos errores, dejarse llevar muy fácil por sus propios sesgos porque no entiende muy bien el entorno. Entonces, llevo trabajando con el proceso de comunidades negras y con Afrodescendientes muchísimos años, muchísimos antes de filmar con Francia. Entonces siento que ya, obviamente mi realidad es muy distinta a la de Francia, yo no soy negro, yo no soy caucano, yo no soy mujer. Le metí el hombro a entender, a investigar, antes de ponerme a filmar y yo creo que eso hace una diferencia, la verdad. Entonces esa impotencia. En 2005 yo estaba haciendo mucho trabajo con el proceso de comunidades negras, el PCN, alrededor del censo en Colombia. Era el primer año que se iba a incluir la categoría de afrocolombiano. Entonces estábamos haciendo un comercial para el censo y yo seguí trabajando mucho con ellos, con el PCN, y en el 2006 en Bogotá en una reunión me presentaron a una jovencita que se llamaba Francia Márquez para ver si lográbamos conseguir una visa para que ella hiciera como un tour académico por Estados Unidos y pudiera denunciar un poco lo que estaba pasando en la toma y el inminente desplazamiento de la comunidad y no le pude sacar la visa, la rechazaron, pero en el 2007-2008 conseguimos la visa y hice el tour con Francia por California. Yo mostraba una película, un mediometraje que se llama Desterrados, y ella hablaba de la situación de la toma. Entonces quedamos en que íbamos a tratar de hacer algo en la toma, ¿no?, para denunciar. Lo que no había era billete. Y en el 2009 conocí una directora colombo-neoyorquina, se llama Paola Mendoza, y la convencí de que hiciéramos algo en la toma. Ella tenía los recursos, tenía la experiencia, y entonces nos fuimos a la toma y grabamos ese cortometraje, ¿no?, de la toma. Entonces así fue como donde surgió el primer material con Francia. Ya habíamos grabado 2 cortometrajes entre el 2009 y el 2011. Que a esa edad alguien estuviera tan dispuesto a arriesgarlo todo, ¿no?, y sabemos que en Colombia arriesgarlo todo es arriesgar la vida, pues me impactó un montón, ¿no? Eso no es tan común. Ese tipo de convicción, ese tipo de valentía, de compromiso, me marcó. Y también el hecho que me pareció también muy curioso que en una comunidad como La Toma, esta pelada hablaba y la gente escuchaba, ¿no? Y en el 2020 ella me llamó a contarme que pensaba lanzarse a la presidencia. Claro, y pues ya uno sabía, ¿no? Francia ya estaba reconocida, ya se había ganado el Goldman, Premio de Derechos Humanos, ¿no? Dentro del mundo como activista, dentro del mundo medioambiental, ya había mucha gente que la conocía y que la respetaba un montón. Y yo sí pensaba que si la gente la escuchaba,
iba a ser algo fuerte porque representaba algo verdaderamente distinto en la manera de hacer política en Colombia, ¿no? Y digan lo que digan ahorita sobre el gobierno actual y las críticas que se tengan, Francia Márquez representa algo muy distinto, muy diferente, y en mi opinión ha transformado la política colombiana totalmente. Siento que en Colombia, después de la Constitución del 91, nos creímos la mentira de que éramos un país multicultural y pluriétnico, donde no había el racismo. Habían racistas aquí y allá, pero que Colombia como tal estaba muy orgulloso de sus orígenes y de sus raíces y tal y tal. Y yo creo que la campaña de Francia y su vicepresidencia destapó la olla de que somos un país profundamente racista, profundamente elitista y profundamente machista. Y yo creo que eso es muy importante porque si uno no se conoce, no se puede cambiar. Y yo creo que el primer paso para de verdad cambiar como país es que aceptemos lo que somos y que veamos esa olla. Y yo creo que Francia fue la que verdaderamente la destapó. Eso fue algo muy bonito. Y de hacer la película, registrar ese momento, capturar esos meses y meses, esa bolita de nieve crecer y crecer, y uno ve esa esperanza crecer, y la gente se acerca, y uno ve como la gente se vuelve a permitir soñar es algo imposible que no te toque, ¿no? A mí me han dicho que soy una igualada. Pues sí, soy igualada, ¿y qué? Francia agarró ese término y le dio vuelta y lo convirtió en un símbolo, en una palabra como de empoderamiento, ¿no? Entonces ya la gente dentro del movimiento comenzó, aquí llegamos las igualadas, y no, y hay mucha igualada y tal, y se volvió ya como un término distinto, ¿sí? Invirtió la cosa, y eso fue también muy, muy lindo. Que no queríamos hacer una biografía y tampoco queríamos hacer una película electoral, entonces nos importaba mucho quedara registrado el momento, ¿no? Porque ese es el momento del estallido y el momento, ¿no? de estas elecciones donde se notaba que algo histórico estaba pasando, y el movimiento que apoyó a Francia, ¿no? Dijimos, bueno, hay que rescatar todo ese material, ¿no? Miremoslo, a ver qué. En ese momento no sabíamos si lo íbamos a incluir o no, y no lo encontramos, porque eso era todo mini DV, ¿no? Meses, duramos como 3 meses buscando ese material. Ya casi nos habíamos rendido y en el último lugar apareció. Y entonces lo mandamos a digitalizar en un lugar en San Francisco, así como super pro. Y esos manes nos mandaron ya el disco y tal, y lo vimos y dijimos, no, o sea, esto tiene que estar en la película. O sea, era esa entrevista con Francia, no, esas son unas cosas como que yo decía, no, esto, la gente así va a conocer de verdad quién es. Y comenzamos a meter poquito a poquito. Y metíamos un poco más y metíamos un poco más, y finalmente yo creo que es como el corazón de la peli en realidad. Bueno, la familia de Francia le encantó, a sus hijos, a su mamá, que además su mamá es un personaje de una fuerza y una valentía también. Y a ellos les gustó mucho la película, y creo que les gustó mucho verse retratados, y también se sintieron muy, muy orgullosos por Francia también. A Francia le costó un poco más. Yo creo que es difícil verse 80 minutos en pantalla, sea quien sea, ¿no? Eso no es fácil. Y lo otro es que yo creo que a ella no le gustó tanto el protagonismo. Ella me dijo que ella esperaba que hubiera otros más protagonistas, que hubieran más mujeres lideresas, más mujeres del territorio, que por qué tanto de ella, ¿no? Que también dice mucho sobre Francia, pero fue una crítica fuerte, ¿no? Eso llevamos una ida y vuelta con eso, todavía discutimos sobre eso un poco. Pero yo creo que con el tiempo a ella le está gustando más la película, y sobre todo está también dimensionando lo importante que es como un registro histórico para el país, ¿no? Que no se nos olvide ese momento. El hecho de que casi 800.000 personas votaran por una mujer negra, rural, ¿sí? Que no habla como hablan las élites del país, que no se educó con las élites del país, hayan votado por Francia, es una cosa casi inimaginable.
Nosotros llevamos muchos años trabajando en Colombia y en áreas de conflicto también en Colombia, ¿no? En el Pacífico Norte, Pacífico Sur, en La Guajira, bueno, en muchos lugares. Y nosotros no tratamos de ser excesivamente valientes, tenemos mucho cuidado y sobre todo trabajamos muy de cerca con organizaciones y colectivos que conocen muy bien su territorio. Bueno, aquí estamos desde una panorámica viendo lo que es la cabecera del corregimiento de La Toma. Para nosotros era muy importante proyectar la película en Colombia, en cines. Queríamos que mucha gente la pudiera ver. ¿No? Como largometraje colombiano, todas las películas nacionales que cumplan los requisitos pueden acudir a ese estímulo y reciben el estímulo de promoción y distribución. Y eso nos permitió hacer una pequeña distribución en teatros en Colombia. Obviamente no las salas muy comerciales, porque Cine Colombia no lo quiso mostrar, ni Cinemark. Cinépolis sí lo mostró en algunas salas, pero donde de verdad lo fue a ver la gente fue en las cinematecas. En Bogotá fue mucha gente, en Cali fue mucha gente, que en Cali no mucha gente va a la cinemateca. Se llenó, no sé si 3 noches seguidas entera la cinemateca. Bueno, en Medellín también la fue a ver mucha gente y uno piensa que en Medellín no la iba a ver nadie, fue mucha gente. Como mucha curiosidad y mucha gente nos escribía por el Instagram y cuadrábamos proyecciones, ¿no? En distintos teatros o centros comunales y así se está moviendo mucho la película por Colombia. Entonces la idea es en febrero o marzo del próximo año comenzar ya esa campaña de impacto y recorrer la periferia del país con la peli. Sabes que es muy importante, el cine no se hace solo y esta película no es mía, ni la hice yo solo. Nosotros tenemos un equipo de producción increíble. Mejor dicho, era un equipo muy pequeño, pero muy guerrero porque así tocaba, ¿no? Las campañas políticas son muy difíciles de filmar porque son muy impredecibles y sobre todo una campaña como la de Francia, que eran todos voluntarios. Entonces tocaba moverse así, muy rápido y sin mucha planeación. Entonces fue primordial tener un equipo de trabajo así de comprometido y así de bueno como el que tuvimos. De allá yo vengo del caserío, vengo del río, que es madre y padre, vengo de mamá. Mira, la muchacha es una mujer yo la admiro muchísimo, pero reconozco que cuando comenzamos a grabar yo no conocía a la muchacha. O sea, en el 2020 yo todavía no conocía a la muchacha. Y entonces cuando comenzamos ya el proceso de escribir y de producción, comencé a escuchar mucha música colombiana, ¿no? Y escuché Noa Sara, ¿no? Y yo escuché esa canción y yo dije, puta, esta es la canción de Francia. O sea, esta canción tiene que estar en la película. Y hablé con Sonia, nuestra productora, y ella de una dijo, claro, yo conozco a Vanessa, que es la representante de la muchacha Isabel. Y entonces nos contactamos con ella, hablamos mucho del proyecto, ella quería conocer mucho los detalles, y cuando ya hablamos y ella investigó y todo, dijo, de una. Entonces comenzamos por licenciar Noa Sara y Los Ríos, que son preciosas y además que en la película pegan en unos momentos muy fuertes, y después en que ella compusiera un tema original para la peli. Entonces ella compuso Igualada, que es una canción brutal. Sí. La muchacha estuvo ahorita en Nueva York y en un concierto y tocó la canción y a mí casi se me salen las lágrimas. Sí. No ver el territorio solo como una fuente de riqueza, sino como una fuente de vida. Perseverancia, el documental es de perseverancia. Y de que de 30 puertas se cierran 29 y se abre una. Es muy complicado. Por eso es tan importante tener un equipo. Por eso es tan importante como rodearse de gente que tenga como el mismo compromiso, eso es fundamental. Que uno solo es muy difícil, muy difícil. Presentamos la película en Cartagena, creo, en el festival, y en la primera proyección estuvo Francia. Fue muy lindo. Y alguien le preguntó, ¿no?, cómo en la película, a ese momento, cuando era chica,
que le preguntan que cuál es su miedo más grande y ella dice que el desplazamiento, ¿no? Y después, claro, la desplazan. Y entonces en Cartagena le preguntaron, bueno, y ahora Francia, ¿cuál es su miedo más grande? Y ella dijo que se nos quiten las ganas de luchar, que se nos quite la fuerza para luchar, porque sin eso ahí sí. No, lamentablemente en Colombia la cuestión de financiación es muy difícil porque básicamente está el fondo de cine y el fondo de cine cada vez hay menos recursos y cada vez es más competitivo. Nosotros por eso también no, se busca mucho financiamiento de afuera, donde hay más posibilidades. La coproducción es otra muy buena idea. Y lo peor es que sí hay industria, o sea, en Colombia se hace mucho cine de calidad, se hace mucho documental bueno también. Hay mucha gente que sabe, que conoce, pero faltan recursos. A mí me gustaría invitar mucho a la gente a que viera el documental. Yo siento que es un retrato muy valioso para la memoria histórica de nuestro país. Creo que abre debates importantes acerca de la democracia, de la participación de los sectores populares, de la construcción de paz y de la esperanza en un país muy golpeado como ha sido Colombia, en el cual tenemos que seguir soñando que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y yo creo que esta peli en ese sentido ayuda. Nosotros tenemos una página de Instagram que es igualada_film y ahí nosotros compartimos todas las distintas proyecciones que están pasando alrededor del mundo, ya sea en festivales o a través de colectivos y organizaciones. Es una buena manera de seguir la peli y su trayectoria. Y también estamos pues posteando otro contenido. Hay también videos muy bonitos ahí de material que nunca llegó a la película. Hay mucho más del estallido social. Hay un cortito que se llama Viva el Paro Nacional, de Francia en una de las marchas. Bueno, hay cosas que no aparecen en la película que son muy lindas, entonces los invito también a conocer el canal. Un saludo muy especial y con mucho cariño a Haciendo Banda, tanto aquí en España como en Colombia. Y nada, como dice Francia, que no se nos quiten las ganas de luchar.